Hoy voy a hablarles sobre el contrato de trabajo y sus elementos esenciales. El artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo define el contrato de trabajo como aquel en el cual una persona natural se obliga de manera personal a prestar un servicio a otra persona que puede ser igualmente una persona natural o una persona jurídica. La parte que presta el servicio se llama trabajador y la persona que lo recibe y lo remunera se llama empleador. Y estas dos partes vienen a ser lo que se denomina las partes del contrato de trabajo. Es decir, cuando hablamos de partes, tenemos que hacer referencias tanto al empleador como al trabajador. Este contrato de trabajo tiene unos elementos esenciales. Básicamente tiene tres elementos. El primero es la prestación personal del servicio por parte del trabajador. La segunda es la continuada dependencia y subordinación. Y la tercera es la remuneración como pago o como salario. Cuando hablamos de elementos esenciales, cuando hablamos de lo que es esencial, tenemos que mirar cuál es la orientación, cuál es el sentido de ese término esencial. Y digamos que esencial es aquello que es indispensable, que es necesario para que una cosa exista. Porque si eso esencial no se presenta, no se encuentra, no se da, entonces se desnaturaliza la cosa, digámoslo así. Entonces, a manera de ejemplo, digamos que para disminuir la pobreza en el mundo, es esencial que exista un crecimiento económico. Es necesario que haya una inversión en el capital humano. Esos dos elementos esenciales procurarían o estarían orientados a disminuir la pobreza en el mundo. Otro ejemplo podría ser lo que es el corazón a la vida. Cualquier ser viviente necesita de un corazón para poder vivir. Igual es así con los elementos esenciales del contrato de trabajo. Deben estar reunidos, deben estar presentes para que exista contrato de trabajo. Porque si no están presentes, o estando presentes, no conservan las características que tienen cada uno de ellos, estaríamos no en presencia de un contrato de trabajo, sino en otra clase de contrato, como por ejemplo en un contrato de prestación de servicio que corresponde no a la legislación laboral, sino a la legislación civil. En cuanto al primer elemento esencial del contrato de trabajo, tenemos que decir de que cuando la disposición habla de que el trabajador debe prestar personalmente el servicio, tenemos que entender que es el trabajador que tiene que acudir de manera personal a ejecutar sus funciones, a ejecutar las labores que se comprometió cuando suscribió el contrato de trabajo. Es decir, que no hay la posibilidad de que el trabajador ejecute el contrato de trabajo por cuenta de otra persona, como ocurre, por ejemplo, en el contrato civil de prestación de servicio, donde el contratista puede hacerse acompañar de otra persona para ejecutar el contrato o simplemente envía a otra persona a la ejecución del mismo y el contrato no se naturaliza. En cuanto a la subordinación, tiene una característica fundamental de que la subordinación debe ser continuada, es decir, debe presentarse a través de todo el contrato de trabajo. Esta subordinación no puede ser esporádica. Un día subordina el empleador al trabajador, otro día no lo subordina. Esa situación no se da. La situación debe darse permanentemente a través de la ejecución del contrato de trabajo, y esta es una característica fundamental de la subordinación que la diferencia, por ejemplo, de la subordinación que se da en el contrato de prestación de servicio, donde la subordinación en esta clase de contratos sí es esporádica, siendo esto una diferencia fundamental entre los dos contratos. La subordinación también implica la facultad que tiene el empleador de imponerle al trabajador órdenes, de imponerle reglamentos. Reglamento y órdenes, ¿para qué? Para que el trabajador sepa cuáles son las funciones que debe realizar, el modo como la debe desarrollar, el tiempo, el lugar donde las mismas deben darse. Esa subordinación es para eso, para que el empleador oriente al trabajador la manera, la forma como debe ejecutar el contrato de trabajo. Esta subordinación tiene unos límites que el empleador no puede transgredir. Por ejemplo, en ejercicio de la subordinación, el empleador no puede afectar los derechos mínimos de los trabajadores, no puede afectar la dignidad del trabajador,
no puede afectar la moral, el honor, el buen nombre, ni siquiera de la familia. O sea, es decir, la subordinación solamente, los límites no solamente van orientados a proteger esos valores del trabajador, sino también de la familia. Y como último elemento esencial tenemos que el salario, como una forma de remuneración, que viene siendo la compensación que recibe el trabajador por la prestación del servicio. Que dicho sea de paso, tendríamos que decir que el trabajador no puede renunciar a esta remuneración y que la trataremos cuando veamos la tercera unidad del programa, consagrado en el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo, que es el que habla del tema de salario. Por hoy dejemos ahí el tema de lo que es el contrato de trabajo y la subordinación, y en el próximo video le voy a hablar entonces de lo que es el periodo de prueba y la suspensión del contrato de trabajo. Buenas noches.